Muchos aspectos del urbanismo cambian continuamente. Nosotros no sabemos con qué material construiremos nuestras casas dentro de 10 años, o en qué vehículos nos trasladaremos a nuestras casas en un futuro próximo. Estas cosas pueden cambiar mucho, pero lo que no cambia mucho es el niño en su relación a la madre. Sabemos que aún por 10 y muchos años más, para que el niño crezca bien, debe vivir cerca de la tierra y al aire libre. La pequeña casa con jardín, bien urbanizada, es el ideal de la familia con niños. Añaden los urbanistas uruguayos. Aparte de todas estas consideraciones de orden social y económico, entra en juego el factor orientación, por el significado biológico del sol para el ser humano. Es importante destacar que el siguiente proyecto olvidado que voy a tratar de expresar, no requería más esfuerzos que la ya realizada represa Rincón del Bonete, considerada en 2011 como un hito en la historia de la ingeniería mundial, que además, en su tiempo fue la obra más grande del continente americano con el lago artificial más extenso del mundo que transformó el mapa de la nación oriental visible más allá de la atmósfera. Además es capaz de operar después de ser inundada debido a que la filosofía de los ingenieros que la diseñaron dictaba que debía ser una obra capaz de durar 1000 años, contrariamente a las actuales doctrinas donde los diseños y obras utilizando productos baratos de mala calidad están hechos para existir casi todos entre 50 y 70 años, en la mayoría de casos en contra de las propias necesidades biológicas del ser humano, teniendo que vivir en colmenas de hormigón, sumando el problema del alquiler y la independencia financiera individual. Incluso en los países hoy más desarrollados esta problemática está tan marcada que es de los principales temas de la agenda pública. La ciudad industrial en Rincón del Bonete no es más trascendente y magnificente que la obra principal, aunque no obstante, buscaba transformar totalmente la estructura del país y su matriz productiva nacional. En la actualidad casi el lugar donde iba a estar esa ciudad, cerca de la represa Gabriel Terra, está la planta de UPM. Es curioso que el diseño de la ciudad industrial en Rincón del Bonete planeaba una planta de celulosa también, pero para consumo nacional. En un trabajo reciente del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, titulado Viviendas decorosas y jardines para obreros responsables, se explora el primer barrio realizado por el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, INVE, entre 1936 y 1940. Ubicado en la zona obrera del Cerro de Montevideo, dice el artículo que el conjunto implicó, por primera vez, la puesta en práctica de una política de vivienda sistemática con el Estado como constructor y gestor. La primera obra de este organismo, en particular los barrios jardín que se realizaron durante el primer decenio de su existencia y que continuaron el modelo del barrio N1, no ha sido analizada en los estudios históricos sobre vivienda económica en Uruguay. El autor del artículo habla de textualmente una laguna historiográfica y en sus consideraciones teóricas profesionales sostiene entre sus hipótesis que el modelo urbanístico, arquitectónico y de gestión tuvo como objetivo esencial la realización de una ingeniería social fundada en el decoro y responsabilidad de los sectores obreros, así como en su progreso económico y cultural. La iniciativa de la construcción del primer barrio del INVE surge de la Comisión Honoraria de Viviendas Obreras, COB, creada por Gabriel Terra en diciembre de 1935. Esta comisión, a su vez, significó la institucionalización de un artículo aparecido en la Constitución de 1934 que rezaba: la ley propenderá al alojamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la construcción de viviendas y barrios que reúnan esas condiciones. En 1937 se culminó el barrio obrero de ANCAP, iniciado en 1934, en conjunto con las obras de la refinería de La Teja. Es de las miles de casas erigidas por el Instituto Nacional de Vivienda Económica integrado al Ministerio de Obras Públicas en 1962, el hijo de Gabriel Terra, escribiría que para su padre, el mayor y más perdurable logro en consonancia con la dignidad humana fueron los comedores populares, escolares y las viviendas obreras en todo el país. La política es descrita en la actualidad como viviendas decorosas y jardines para obreros responsables, y fue una solución de ingeniería social única en la historia humana por sus características propias, con un modelo de barrio, con plazas, jardines, árboles frutales, centros de recreación, etc., casas y préstamos sin interés del banco hipotecario. Se estima que entre 1936 y 1940 se construyeron al menos unas 9.000 viviendas en todo el país, y se erradicó el problema de la vivienda, la indigencia como alimentadas por otras medidas sociales innovadoras. Esta política nunca se volvería a aplicar en el país, después de 1942, ni tampoco en el mundo. El
El 18 de mayo de 1937, Gabriel Terra declaró la independencia económica de Uruguay. Más de 12.000 personas se trasladaron en trenes a la localidad de Santa Isabel, es decir, Paso de los Toros, a una fiesta con bandas militares, asado con cuero en el parque municipal realizado con ganado donado por ganaderos de la zona, se realizó un desfile aéreo de aviones militares y de pluna creada en 1934, también inauguración de un monumento conmemorativo y se realizaron ceremonias patrióticas populares. El presidente Terra envió un discurso grabado de 1 hora y media que fue difundido por una red de parlantes y por radio, donde declaraba la independencia económica de Uruguay, expresando los logros de la Revolución de Marzo, como el pago casi total de la deuda externa reducida a un saldo de 6 millones de pesos frente a los 30 millones de pesos de reservas del Fondo de Divisas creado en 1934, el gobierno de Terra no pidió un solo centavo de deuda externa, tuvo superávits en todas las áreas e innumerables logros manifestados en su histórico discurso. A este pronunciamiento siguió el canto del himno nacional. Terra estaba grave de salud, empezaba a sentir los síntomas de lo que probablemente en unos meses provocó su derrame cerebral, aunque aún así el 13 de noviembre visitó las obras y el 12 de diciembre de 1937 visitó la inauguración del barrio obrero de Ancash. La inauguración de las obras de Rincón del Bonete la realizó su esposa y una comitiva gubernamental que fue recibida por la multitud de 12.000 ciudadanos. Los traslados se hicieron en modernos trenes Brill 600 a diésel comprados a Alemania para trenes del Estado, algunos de los cuales aún circulan desde 1937. En agosto de 1937 comenzó el trazado de las calles, usinas eléctricas, de agua potable, viviendas, plazas, canchas de deportes, club social, cantina, comedor y escuela. Contextualizar, la situación previa al 31 de marzo de 1933, era la siguiente: los jubilados no cobraban desde hace 3 meses, la caja de jubilaciones había quebrado, había escasez de medicamentos, los funcionarios de la salud no cobraban sus sueldos y los hospitales estaban a punto de cerrar. El BRO y el banco hipotecario ya estaban al borde de la quiebra, la economía pública soportaba una disminución del 50% de las exportaciones de épocas de normalidad, las cotizaciones de las industrias básicas, la ganadería y la agricultura habían descendido al más bajo nivel de la historia nacional. Créditos congelados en el comercio exterior que ascendían a más de 50 millones de pesos que no podían pagarse porque no se disponía de divisas y por estar casi exhaustos los recursos del Banco de la República. La aguda desvalorización de la moneda. 50.000 desocupados clamando por la adopción de medidas de solidaridad social. Sumándose a este desastre económico, financiero y social, existía el desorden administrativo tan desastroso que nunca fue igualado en su caos y que además se oponía a consultar un plebiscito. El 31 de marzo de 1933 el doctor Gabriel Terra, con un enorme apoyo político y social, disolvió el particular experimento de un gobierno colegiado tras la crisis más grande de la historia uruguaya, inició un radical proceso de modernización e industrialización sin precedentes en América. En apenas 30 días del movimiento de marzo el cambio fue radical, economizando la gestión en un mes, se cubrió gran parte del déficit de la sanidad pública y se cubrió totalmente el déficit de las pensiones, se decretaron varias leyes a favor del contribuyente, de deudores acosados por la usura y a favor de los propietarios, arrendatarios y trabajadores rurales. Entre 1933 y 1938 la industria creció un 160%, se crearon 14.500 fábricas nuevas de toda índole, entre astilleros, fábricas de autos e incluso industria ferroviaria, de motores, ropa, armas y herramientas de producción nacional. Hubo una expansión de mercados del 80%, se creó la primera gran red de carreteras hormigonadas con más de 2.000 kilómetros, los primeros grandes programas de viviendas y de colonización rural, se instituyeron las vacaciones pagas y obligatorias anuales, se eliminó el desempleo y la indigencia. La obra culmine de su revolución fue el proyecto inconcluso del Río Negro. En este lugar hubo un megaproyecto urbanístico y de transformación nacional minuciosamente planeado que no fue continuado por los sucesos políticos de 1942 y la injerencia angloamericana.
El sábado 13 de noviembre de 1937 el Dr. Terra y su comitiva se trasladó inmediatamente de su llegada a Estación Paso de los Toros, al Rincón del Bonete, donde fue recibido por el personal superior de la UTE y de la CONSAL, en cuya compañía visitó detenidamente todas las reparticiones de la obra, concluyendo, como lo expresó, la más óptima impresión. La obra terminó con el desempleo en el país, sobre todo en la campaña. Sobre la visita de Terra dice la prensa, la presencia del primer magistrado, que además de su alta jerarquía, es el autor y propulsor de esta grandiosa obra, dio lugar a expresivas exteriorizaciones que fueron recogidas por un cronista a quien cedemos la palabra. En el día de ayer el presidente de la República, Dr. Gabriel Terra, visitó las obras que se realizan en el Rincón del Bonete, como una afirmación de progreso nacional. Siendo las 8 horas partió la comitiva de la estación Bella Vista en un moderno ferrocarril diésel. Mañana hermosa, llena de sol. El ferrocarril inicia su marcha rítmica hacia el centro del país. Pasan las estaciones. Yatay, desde donde se domina un magnífico panorama de nuestra bahía, se ve la ciudad que cobra cada día una importancia mayor. Sayago, Colón, La Paz, y luego los campos con todas las tonalidades del verde y amarillo y los pueblitos, con sus blanquecinas casas, que van reemplazando como una muestra cierta de civilización, a los viejos ranchos. El triunfo del progreso se nota en todas partes, mientras el ferrocarril sigue venciendo la distancia considerable menos 273 kilómetros. Por ser extensa la nota saltaremos al discurso final de Terra. Al regresar del río, los obreros que trabajan en la magnífica obra vivaron al Dr. Terra. El presidente de la República se adelantó entonces y con voz enérgica dijo, mientras los hombres de la oposición discuten si deben o no deben ir a votar, ustedes obreros de la patria, trabajan en la realización de esta gran obra. Queremos el progreso del país, queremos un país poderoso, queremos un país independiente, ¡viva la patria! ¡Vivan los obreros de mi país! ¡Viva la Revolución de Marzo! Y fue durante esta visita de Terra que el periodista de Radio Carve, Luis A. Estiuto, dijera entre la larga transcripción, ya estamos en el corazón de lo que dentro de pocos años será el centro industrial más grande e importante de América del Sur.